Cuando se separaron del rey, no durmieron hasta una hora después. La expectativa era tanta, que los acechó incluso durante el sueño, y no les permitió seguir acostados más allá de las 10. Se prepararon y se vistieron poco después. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, en la antesala a los graderíos del rey, el guardia apostado en la puerta, les informó que su majestad estaba tratando un tema secreto de suma urgencia con el Estado Mayor? No hicieron falta mayores explicaciones. Ator agradeció a Vanadio en silencio una vez más. Las siguientes horas las pasaron caminando en círculos, como si estuvieran en un hospital, esperando noticias urgentes. Cuando llegó la hora del almuerzo, la reunión aún no había acabado, ni tampoco se le había puesto una pausa, como solía suceder la mayoría de las veces, por lo que sin dudas el debate debía ser intenso. Era solo respetuoso que Ator rechazara el ofrecimiento de un secretario de llevarlos a un comedor privado y darles el almuerzo. Sesat e Isaac estuvieron de acuerdo plenamente. El único momento en el que se permitieron moverse de la antesala fue cuando estaban saturados de ella, de su ambiente y de sus cuadros oscuros, y decidieron ir a un balcón a tomar aire fresco. Eso hizo que al elfo se le abriera un nuevo mundo de suposiciones en vez de quitar tareas a su atribulada mente. Cuando vio las estrellas, y entre ellas, a la bellísima Titán flotando por encima de los aros de Saturno, supo que Panek debía estar en la misma situación que él, pero peor. Estaría preguntándose por qué no llegaba a una casa, y si traería buenas noticias cuando lo hiciera. Ator no pudo evitar sentirse culpable, por eso y por todo, y se sorprendió a sí mismo intentando ocultar sus emociones de Sesat e Isaac, emociones que no eran nuevas, pero que sin dudas ganaban cada vez mayor terreno. Pronto, se sorprendería a sí mismo con un pensamiento revelador. Estaba preparado para aceptar que él había sido mucho peor hijo de lo que Panek había sido como padre. Se frotaba la cabeza, viendo en silencio el lago bellamente iluminado por el concierto de lunas saturninas, cuando se dio la media vuelta al sentir una gran presencia. El guardia se aclaró la garganta para obtener también la atención de los chicos. El rey los espera. Fueron escoltados a un salón rectangular, rodeado de ventanales y cortinas, y una mesa extraordinariamente larga con sillas vacías. El rey continuaba sentado solo, y los vio entrar, sin decir nada. El guardia cerró la puerta tras ellos. Para entonces, Ator no pudo evitar correr. Salvo por sus pisadas, el silencio era tal, que Sesat e Isaac decidieron quedarse de pie ante el umbral. El asunto les concernía tanto como a él, pero sentían que aquella era una cosa íntima entre amigos. Ator se detuvo entonces y miró a Vanadio, apartó una silla que le quedaba demasiado grande para sentarse lo más próximo a él. Su mirada fue interrogante suficiente para el rey. Solo falta la consulta del pueblo. Si lo aceptan, los ogros acompañaremos a los elfos a la guerra. El elfo hizo señas a los chicos para que se acercaran. ¿Cuándo será la consulta? Teniendo en consideración que el tiempo se les está agotando a tus amigos, se hará esta misma noche. Uno de los ministros está haciendo la convocatoria mientras hablamos. Dios, Vanadio, gracias. Yo también saco provecho de esto, así que no dejes que esto te quite el sueño. Es imposible que no me lo quite. Gracias, muchas gracias. No puedo esperar para informar a Panek. Puedes hacerlo por el comunicador si así lo deseas, a menos que quieras viajar de vuelta para dar la sorpresa en persona, cosa que te pido evitar. Tenemos que ponernos al día en muchas cosas, y lo mejor será que no perdamos el tiempo. Tienes razón, asintió. Hay algo que omitiste ayer. ¿Dónde está Adio? Dio ha quedado en Titán, ayudando a hacer los preparativos. Vanadio se frotó la barba, pensativo. Lo entiendo. Ator giró la cabeza. Falta consultarlo con el pueblo de Iapetus, informó a Isaac, aliviado. No le hizo falta echar un segundo vistazo para comprender que ninguno sabía tanto de los asuntos políticos de los ogros como él. A diferencia del Shah Panek, el rey tiene absoluta potestad para llamar a una guerra. Sin embargo, una ley reciente dice que la decisión final está sujeta a la voluntad del pueblo de los ogros. Si ellos deciden que no quieren hacer esta incursión, no se hará. Aquellas palabras bastaron para poner nerviosa a Sesat. Dios, pero entonces falta la parte más difícil. Déjaselo a Vanadio, nena. Muchas gracias, su majestad.
Todos giraron la cabeza para mirar a Isaac, quien pocas veces se había atrevido a hablar ante ellos. «Todavía no me lo agradezcas», contestó, con la misma cortesía. «Falta la parte más importante, después de eso, podremos aprovechar el tiempo». «¿Qué haremos ahora, Rey Vanadio?», preguntó Sesat. «¿Hay algo en lo que podamos ser de ayuda?». «Los ministros de guerra se han retirado ya, esperando con ansias la reunión con los elfos. Hay poco que podamos hacer salvo comer». «¿Comieron?». «Yo no tengo hambre». No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se trasladara a un comedor reducido, o al menos, reducido para las dimensiones habituales que tenían las otras salas del palacio, destinado a visitas especiales. Ahí, les sirvieron la comida más opípara de sus vidas, que les sirvió de almuerzo y de cena. Ante la tensión, lo único que distrajo la mente de Isaac, además de Sesat, fue el asado. Al chico no le tomó ni 2 bocados afirmar que aquella era la mejor carne que había probado en su vida. Eso le sirvió a la elfa para darse cuenta de que le esperaba si sus sueños con él se cristalizaban. En apetito ganaba, por mucho, Vanadio, pero sin dudas la voracidad de un yovediano era considerablemente más grande que la de un elfo. Cuando la mesa estaba vacía y solo faltaban los postres, los elfos pasaron, decidieron hablar de cualquier otra cosa para distraerse, y lo lograron. Quizá fue por eso que sintieron pesar cuando un guardia interrumpió la charla. «Su Majestad, la consulta ha comenzado. El pueblo ogro está aquí. En 1 hora se lo espera». Su tono imperioso infundía respeto y fue recibido con silencio. «En 1 hora será, entonces. Puede retirarse». El oficial pisoteó el suelo alzando su lanza de oro y rubíes, y se marchó. «Pensé que viajaríamos a la ciudad», repuso Sesat, sorprendida. «¿Vendrán aquí?». «¿No has visto la parte de atrás del palacio? Hay una plaza gigante», informó Ator. «Podrías poner a 1000 varias veces ahí. ¿Todos los ogros están obligados a asistir?». «La verdad es que no», comentó Vanadio, limpiándose la barba con una servilleta, «pero cada vez que hay una convocatoria, los ogros acuden, y los que no, lo verán por sus pantallas, donde quiera que estén, en esta y otras lunas». Isaac se sintió sorprendido por semejante devoción. Algo en ello le hizo recordar a Yovedi con nostalgia. «¿Pero cómo será, Su Majestad? ¿Les explicará a usted mismo la situación?». «No. Yo haré la pregunta. La situación la explicará el ministro que hizo la convocatoria. Por eso el guardia ha dicho que se me espera en 1 hora. En estos momentos están por hablar con la multitud». Sesat se frotó la mejilla, sorprendida. «¿No lo pone nervioso hablar ante tanta gente?». «No», contestó, con tanta sequedad que incluso fue gracioso, «un rey ogro que le tenga miedo a su pueblo merece que lo arrojen al sol». Dicho esto, se puso de pie y fue seguido por los demás. Caminaron a paso firme hasta el balcón del palacio, ayudados solo por un ascensor biónico. Eso les llevó al menos media hora de trayecto. Sesat no tardó mucho en darse cuenta de por qué el rey hacía esto. Caminar era la mejor forma de bajar la comida, y quizá, meditar profundamente qué diría cuando encarase a su pueblo para llevarlos una nueva guerra. Después de tantos años de paz no lo conocía tan bien, pero estaba convencida de que Vanadio se hallaba muy consciente de la magnitud del asunto. Ator fue el único que caminó a su lado durante todo el recorrido, la mayor parte del tiempo se mantuvieron en silencio. Sesat e Isaac se vieron las caras, preocupados. Sabían bien lo difícil que había sido en el palacio de Amil ante el concilio de los elfos, que aceptaran a regañadientes una misión de semejantes proporciones, una misión que, después de todo, sería injusto decir que realmente fue aceptada, pues Panek se impuso con una mayoría estrecha y un recurso al que solo podía recurrir el Shah en ocasiones excepcionales, una ley escrita en un libro tan antiguo, que hasta último momento ni sus detractores más listos recordaban. Sí, el Shah de los elfos se había jugado el puesto y la reputación con aquella movida que había podido ganar el terriblemente difícil favor del concilio, pero cuyas repercusiones estaban lejos de terminar. Que los ogros los acompañaran les bajaría enormemente los humos, pero aquello no quería decir mucho, en especial tratándose de los elfos. Seguía habiendo la suficiente oposición como para que en la tumba de Panek se escribieran más condenas que logros, y eso hablando del Shah más significativo que habían tenido en centurias.
Así eran las cosas y así era su política. A los elfos no les agradaba en lo absoluto la perspectiva de una travesía tan impetuosa. Sin duda serían más letales que jaguares al juzgar a Thor por ello. Él era quizá el único elfo en el sistema solar que era todavía más conocido que Susha. El hijo del antiguo, el último, el grande nombres tenía muchos, pero vituperios podría llegar a tener todavía más. Y ahora, estaban por enfrentarse a la misma situación, pero con los ogros. César sabía muy poco sobre ellos, tampoco que su ignorancia era equiparable a la de Isaac. Ahora le tocaría a Vanadio ser juzgado, le tocaría al rey pasar por la misma situación que había hecho que la chica sintiera un renovado respeto por su propio Shah, Panek. Respeto que la acompañaba a la madurez, que cambiaría sutilmente su visión de las cosas, y que marcaría un punto y aparte entre la niña de antes y la elfa de ahora. Vanadio del Titanium enfrentaría a ese mismo escrutinio, ante su propia versión del concilio. Y aunque todavía no comprendía las razones por las que había aceptado semejante carga, lo admiraba, y supo que lo respetaría por siempre. Como con todo lo que es importante en la vida, la elfa estaba demasiado ocupada para saber que ahí y ahora estaban sucediendo cosas que recordaría parar siempre. Después de la antecámara pasaron a una sala a oscuras, llena de ogros en armaduras impresionantes con sus rostros ocultos en la oscuridad. Murmuraban en voz muy baja, esperando a su rey. Más allá, delante de las cortinas e iluminado por las luces, el ministro de Vanadio hablaba al pueblo a través de los micrófonos. Les contaba una versión resumida que a Thor le había relatado anoche. Desde ese punto, ella podía ver a la multitud reunida allá abajo a través de la seda de las cortinas. La gigantesca ciudadela no solo estaba a rebosar, a tal punto que no se veía el suelo, sino que además, el lago estaba repleto de miles de luces, con más embarcaciones que estrellas tenía el cielo, llenas con ogros que escuchaban en tal silencio, que no pudo evitar temblar. Lo único que la sacó de sus pensamientos, no solo a ella sino además a Thor, cuya expresión se tornó de sorpresa, fue ver cómo uno de los ogros colocaba su enorme mano sobre la espalda de Isaac, y lo obligaba a caminar hacia adelante, sin pedir permiso ni preguntar a nadie. El chico no se resistió, pero fue forzado al balcón para que lo vieran. A Thor miró a Vanadio, pero él no dijo nada, ni siquiera prestó atención al elfo. El ministro entonces se quedó en silencio, contemplando al chico, que miraba con sus ojos grandes a la multitud. El ogro lo señaló con las manos abiertas y continuó hablando. César se aferró al brazo de Thor. La brisa acariciaba las orejas del tigre. Se quedó quieto donde estaba, sin siquiera mover la cabeza para pasear la mirada. La voz del ministro retumbaba a través de los altoparlantes esféricos que flotaban por todo el palacio. Cuando finalmente terminó la historia, guardó silencio. Por momentos, el único sonido que se escuchaba era el de la brisa. «¡Ogros!», exclamó entonces. «Los dejo ante el rey. Vanadio von Sugus del Titanium». No hubo aplausos, vítores ni murmullos. El ministro bajó la cabeza y colocó su mano en la espalda de Isaac, conduciéndolo de vuelta a la sala, mientras Vanadio caminaba lentamente y salía al mirador. Ha llegado la hora, pensó la elfa, de enfrentarse al juicio más duro. A su propia versión del concilio de los elfos. Como si fuera una visión, recordó al difunto rey Metallus. Vanadio se quedó firme frente a la baranda, mirándolos fijamente, en silencio. Luego, llenó su pecho de aire, guerra. Y Apetus estalló en gritos. Millones de voces se alzaron al unísono rugiendo, con puños tan duros como roca, alzados al cielo. César y Thor tuvieron que llevarse las manos a los oídos. Isaac estaba demasiado sorprendido como para siquiera moverse. El maremoto saturó su cabeza y sintió que las paredes del palacio vibraban. El rey se dio la media vuelta y caminó hacia Thor. «Listo». Isaac seguía enfrascado en su silencio, envuelto en aquella experiencia casi espiritual. César lo tomó del brazo, con la adrenalina corriendo por su espíritu. Los ministros caminaban por un largo pasillo junto a su rey. «Ya es hora de que te comuniques con Panek», repuso Vanadio. «Tenemos que sentarnos lo antes posible. Llévame un sellas o un comunicador espacial», pidió a Thor, «y lo haré ahora mismo». No hizo falta que Vanadio diera otra orden, un ogro inmenso con una voz terriblemente profunda contestó por él. «Yo te llevaré».
La herramienta de comunicación elegida fue, sin embargo, un comunicador espacial. Hathor fue conducido a una sala privada, donde estableció contacto con Titán y dio las buenas nuevas. Sesat e Isaac esperaban afuera, impacientes. Había revoloteo en el palacio. Súbitamente una infinidad de corredores, salas y portales que destacaban por su lúgubre soledad estaban ahora llenos. Las pisadas se escuchaban por todas partes, los guardias y los soldados de mayor rango se movilizaban, comandados por oficiales que se disponían a viajar por toda Iapetus. Vanadio tuvo que encabezar una nueva reunión privada que afortunadamente duró poco. Todo lo que quedaba esperar era la respuesta de Hathor, quien salió de la cabina con aspecto agotado. La chica fue la primera en abordarlo, incluso antes que la multitud de ogros que esperaban los detalles. ¿Qué sucede? No hablé con Panek, no está en Titán. De la preocupación, Sesat bajó las orejas. Se encuentra en Ganímedes, prosiguió, en la Hermandad de Planetas. Ha ido a darles parte. Sin embargo, el general Herjon acaba de dar la orden de movilizarse lo antes posible. Espero que no les importe que la reunión se haga aquí en la fortaleza. Contábamos con que así fuera, repuso el ogro. Entonces los elfos viajarán esta misma noche. Mientras tanto, nosotros debemos marcharnos cuanto antes. ¿A dónde?, preguntó Isaac. A Ganímedes, mi padre está ahí y le están dando una paliza. No pasaron ni 20 minutos antes de que fueran teletransportados a la bahía. El poco tiempo adicional del que disponían lo invirtió Hathor en despedirse de Vanadio. La fatiga en el elfo era ahora más evidente, sin embargo, sus energías se renovaban constantemente. Lo que más lo motivó fue la actitud de Sesat. Cuando escuchó las palabras de Hathor, se encendió como una antorcha. No había tiempo para el descanso. Tenían en las buenas manos del general Herjon los preparativos restantes. La Sobekset no tardó en dejar atrás el palacio y luego la enorme y hermosa estrella dorada en la vasta planicie oscura que era la ciudad de Ogroroland. La luna blanquinegra quedó poco a poco tras ellos, hasta convertirse en una mancha. Nadie se quejó de la velocidad. Sesat había tomado el control de la nave sin siquiera preguntarlo. La cabeza de Isaac, por su parte, rebosaba de preguntas, pero solo bastaba ver a ambos elfos para convencerse de que no quería interrumpirlos. La única vez que habló, fue animado por una orden súbita del elfo. Ponte el cinturón. El presidente Voltar también está ahí. También, contestó, sin siquiera mirarlo, ocupado en un radar holográfico que mostraba la distancia a la que estaban de Júpiter, con un contador muy largo que se reducía rápidamente. Ambos están resistiendo lo mejor que pueden. Todos los comentarios cautelosos que había escuchado sobre la hermandad hasta ese día no habían sido broma. La Sobekset cruzó el cosmos como una centella, rumbo al punto blanco más grande en el firmamento desde el cielo de Saturno. Voltar se frotó la cara, con los codos apoyados sobre las rodillas. No se había dado cuenta de lo demacrado que se veía su rostro hasta que vio su propio reflejo en el suelo. Se hallaba en un salón blanco, rodeado de columnas. Una antesala a lo que parecía un tribunal, donde había tenido que enfrentar a unos jueces colocados sobre unos estrados tan altos como casas, puestos unos al lado de otro, como los tubos de un órgano. Panek se hallaba de pie, con los brazos tras la espalda, caminando. Al lado suyo se encontraba el joven secretario Nicor, revisando un grueso manojo de papeles con mano rápida. El lobo levantó la mirada para ver el enorme reloj sobre la pared. El chip del traductor universal no le permitía ver la hora traducida, pero había aprendido algo del alfabeto élfico y ahora era capaz de usarlo a su favor. Panek se sentó a su lado, Nicor lo seguía como una niñera, sin dejar de manosear los papeles, siempre en búsqueda de algo. Lamento mucho que tenga que estar pasando por todo esto. El elfo ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Si es eso lo que le preocupa, ya, anímese. Yo no lo culpo a usted. El verdadero responsable no está aquí ahora. Soy capaz de ver eso, pero quiero que sepa una cosa. Hathor lo ama. ¿Alguna vez le habló de mí? Mientras estábamos en Yovedi. Poco. Lo mencionó solo de pasada, con más temor que cualquier otra cosa. Hablar con usted fue lo más difícil de todo. Pero he visto su rostro y sé que quiere decirle algo. En ese instante, un elfo vestido con uniforme abrió las puertas de golpe y se precipitó adelante.
Nicor no tardó en atajarlo, corriendo también en su dirección. Luego de un pequeño intercambio de palabras, se dio la media vuelta como una estrella musical, exclamando: ¡Ya! Grandes noticias. Panek se puso de pie, al igual que Voltar. Contamos con el apoyo de los ogros. El rey Vanadio acaba de hablar. El elfo cerró los ojos y suspiró con alivio, llevándose los dedos a la frente. ¿Quién ha dado esa noticia? Ha sido el general Herjon Shah. Ator llamó a Titán preguntando por usted, pero fue él quien tuvo a bien recibir el mensaje. ¿Lo ve?, musitó Voltar. Estoy seguro de que él, más que nadie, quería traerle la noticia. En todo lo que puedo pensar ahora es en refregárselo en la cara a los jueces, contestó, sentándose de vuelta. En cuanto a Thor, yo estoy esperando algo distinto, algo que jamás va a tener la consideración de dar, porque no está en su espíritu. El lobo bajó la cabeza, viéndose las manos. Su propio silencio fue desaprobación suficiente. ¿Usted tiene hijos, Voltar? ¿Hijos de sangre? Tal vez. Pero en Yovedi, mis protegidos vendrían a ser lo que para usted son los hijos. Tengo dos, Xapan y Sagan. ¿Alguna vez lo han defraudado? ¿Defraudado en serio? Me temo que no han crecido lo suficiente para eso. Son adolescentes. Es curioso, pero la situación ha llegado a un punto en el que temo ni siquiera llegar a ver eso. Quizá el fin sea preferible a semejante cosa. Voltar miró fijamente a Panek, sin decir nada. Ver que se ha perdido tanto, que han hecho lo impensable, como si fuera su desafío personal hacer sufrir a los demás, a quienes más los quieren. Hubo un incómodo silencio, el lobo no replicó a sus palabras ni tampoco continuó la conversación. De vez en cuando, Nicor se acercaba para informarles de alguna argucia legal que los podría ayudar ante los jueces, excusas rebuscadas que el elfo sacaba de documentos llenos de complejas letras como si utilizara una pinza. Más temprano que tarde, Panek le pidió que no lo siguiera haciendo. Decidió que la mejor razón que podía dar para justificar que llevarían a cabo la movilización de sus fuerzas era que Titán tomaba las decisiones sobre sus propios asuntos. Sería más difícil arrastrarlo a un debate interminable así. El portal blanco se abrió lentamente, y un vampiro de cabellos largos y piel pálida como una vela los observó. Podía ser un simple mensajero, pero llevaba consigo la carga de un diplomático y el desprecio intrínseco de los jueces. El receso ha terminado. Pasen ustedes al tribunal. Mantuvo la puerta abierta. Por un momento, pareció un profesor ante sus alumnos. El tribunal era un lugar inmenso, como si lo hubieran dotado de suficiente espacio para que toda la gente que cupiera en un estadio pudiera entrar también ahí y ver las sesiones de la hermandad. Tal derroche no estaba de más, tratándose de la base política más importante del sistema solar. Muy adelante se hallaban los estrados de los jueces, separados por pocos metros unos de otros, altos e imponentes. Las sombras que proyectaban sobre los palcos de los ponentes, o acusados, en algunos casos, eran tenebrosas y, a pesar de que tenían escaleras y barandales elegantes, eran estrados diminutos en comparación a los de sus enjuiciadores. Panek y Voltar se pusieron hombro a hombro ahí, levantando la cabeza, como si estuvieran viendo a unos dioses. De espalda a los jueces se hallaba un ventanal enorme, que mostraba un área desértica de la luna Ganímedes, bajo un cielo siempre negro. El numeroso público observaba al lobo con curiosidad. Entra en sesión la corte por el caso número 23 millones alfa B. Ruptura de los fundamentos básicos y las leyes que rigen el sistema solar, por parte nada menos que de la luna Titán. Hubo un par de frases gratuitas en aquella introducción, cortesía del vampiro de solapas anchas, pelo plateado y amplia frente que miraba a Panek con desilusión. La criatura no se molestó tampoco en ahogar un profundo suspiro de desaliento mientras meneaba la cabeza. Hay una noticia de última hora, que me gustaría compartir con las señorías de la corte. La voz de Panek era magnificada a todo el anfiteatro a través de unos micrófonos diminutos y voladores que se mantenían frente a él. Los jueces se miraron entre sí, sorprendidos. Adelante. Acabamos de recibir información de Ogroroland. Su Majestad, el rey Vanadio von Sugus del Titanium, ha decidido asistir a los elfos en la operación militar. Los murmullos empezaron a circular por la sala. El vampiro se llevó la mano a la frente, esgrimiendo una sonrisa venenosa.
Era de esperarse, dijo. Una noticia lamentable, sin dudas. Por cierto que es una pena, Shah, que sus buenas noticias sean producto del revanchismo del regente de Yapetus para con esta corte. Lamento que lo vea así. Yo también lamento muchas cosas que le he oído decir el día de hoy. Tal vez sea hora de un cambio de aires en Titán. Estoy seguro de que hay ciertos elfos que estarían de acuerdo con ello. Voltar miró a Panek, que no respondió nada. Hay una pregunta que queda pendiente, empezó a decir otro juez, un anciano elfo, desde un estrado un poco más bajo, y es sobre el enemigo en cuestión. No sabemos mucho de él, Shah. Y no quiero arrojar acusaciones sin fundamentos, pero sin dudas he notado que la información que poseen al respecto es escasa. Esto extraña mucho viniendo de los elfos, sin dudas la luz más grande y privilegiada del sistema solar. Los jueces de otras especies vieron al anciano con cierto disgusto, mientras se aclaraba la garganta, antes de continuar. Más extraño todavía es que se autorice una operación desconociendo tantas cosas. No es el modo élfico de proceder ni en guerras, ni en política, ni en nada. Comprenda usted que muchos pensemos entonces que el Shah ha perdido su criterio y, quizás su lucidez. O eso, o nos oculta algo, agregó un juez íncubo de inmejorable aspecto, cuyas alas sobresalían tras sus hombros. La información que poseemos sobre nuestro enemigo es suficiente, sentenció Panek. Si se ha omitido algo ante esta corte, es porque el Departamento de Inteligencia de Titán lo considera prudente. El Departamento de Inteligencia, atajó el vampiro, en tono burlón. No ha habido declaración más deshonesta el día de hoy. Dudo de un Departamento de Inteligencia que desafía abiertamente a la hermandad. No hubo réplica. Nicor apretaba los puños tras el barandal, sumido en el silencio, disgustado. En definitiva, no hay nada que podamos hacer para que cambie de opinión, Shah. Preguntó otro juez, desde un estrado lejano. Para que abandone esta locura y se retracte de las sistemáticas violaciones a las reglas de esta sociedad. Me temo que no. No puedo abandonar a su suerte a los yovedianos. Va contra mis principios. Sus principios no están en orden, Shah, contraatacó el vampiro, y sus prioridades tampoco. Concuerdo. Es como si los elfos prefirieran la gracia de un planeta ajeno al sistema solar que la nuestra. ¿Es eso, Shah? No, no lo es. Es solidaridad. Ellos han pedido ayuda. No la hubieran pedido si el criminal de Hathor no hubiese intervenido en primer lugar. Intervenir en los asuntos de un mundo ajeno, y más si es menos desarrollado. Está estrictamente prohibido sin importar cuál sea el caso. No grite, su señoría, que a través del parlante lo puedo escuchar suficientemente bien. Magnífico, Shah, arréglelo con sarcasmo, se estremeció el anciano elfo. Quizá el Panek de hace unos años habría sabido que eso no arreglaría nada. Titán y la luna y Yapetus están actuando por cuenta propia en este asunto. Si sus señorías niegan el derecho de nuestras lunas a tender la mano a quien lo necesite, hay poco o nada que podamos pactar ante esta tribuna, repuso Panek. Me parece inútil que sigamos manteniendo esta discusión, que algunos jueces están llevando a un plano demasiado personal para el gusto de la representación élfica. Tenga en cuenta, Shah, que semejante oposición es más bien una representación de nuestra sorpresa por la participación de nada menos que los elfos en una campaña tan desastrosa. Panek hizo una reverencia. Se agradece. Pero la decisión de Titán se mantiene. Entonces quizá tengamos que empezar a hablar de las sanciones, sugirió el vampiro, con una mano apoyada en la barbilla. Si tan rápido zanja usted el asunto moral, pues bien. Pasemos a la siguiente etapa. Nicor se quedó en silencio, con los ojos bien abiertos, visiblemente nervioso. Panek no dijo nada. Era aparente que ninguno se esperaba semejante acción. Voltar se mantenía viendo hacia el suelo, completamente impotente. Cualquier sanción que se tome contra Titán, dijo Panek, lentamente, puede repercutir de forma negativa para la hermandad. Tengan en cuenta eso. ¿Lo ven? Semejante trato. No me extraña que Hathor se haya convertido en pirata. Hubo murmullos a través de las gradas. Panek bajó la cabeza, guardando silencio. Los jueces se revolvieron en sus estrados, para acercarse unos a otros, y hacer comentarios en voz baja.
Nicor se acercó furioso a Panek, pero una vez que lo tuvo enfrente, se dio cuenta de que no tenía nada que decir o aconsejarle. El joven apretó los puños, temblando. Voltar, sin embargo, sí sabía qué decir. «Ya, deje que les ofrezca un porcentaje de Yobedi». «¿Qué?» «Deje que lo haga». Panek meneó la cabeza. «No. No lo aceptarán». El elfo se apoyó en el barandal, viendo hacia arriba. Ahí donde los ve, esas criaturas en verdad están dispuestas a hacer respetar sus leyes. Usarán cualquier cosa que diga usted para profundizar el escándalo. No tienen manera de prohibirnos hacer esto y es lo que cuenta. Tampoco impondrán sanciones demasiado severas. En ese momento, otro juez de ojeras enormes tomó el micrófono. La corte ha decidido tomar un breve receso. Los jueces continuaban hablando entre ellos mientras los cuchicheos del público iban en aumento. Ni Panek, Voltar o Nicor se movieron de donde estaban. Los tres miraban hacia arriba, expectantes. Después de un rato que, desde luego, a unos se les hizo mucho más largo que a otros, los jueces volvieron a reclinar la espalda en sus asientos. Poco a poco, la calma fue restaurada. El juez del estrado más alto se tomó las manos, con los codos apoyados sobre la tabla, viendo hacia abajo con sus temibles ojos rojos. No había gesto de su cara que no estuviera dedicado a bofetearlos con su ira. Es hora de anunciar los votos para el caso número 23 millones alfa B. Ruptura de los fundamentos básicos que rigen el sistema solar, por parte de la luna Titán y, recientemente la luna Iapetus. Lunas y planetas a favor de la operación propuesta por Titán. Iapetus. Lunas y planetas en contra. El resto. Arrastró aquellas dos últimas palabras con jactancia. Es una pena que los dos mundos más potentes del sistema solar incurran en semejante delito, ya. Esto es algo horrible, sin precedentes, y sin dudas un deleznable ejemplo para el resto. Quizá lo único que queda por decirle es que la Hermandad Federal de Planetas Unidos y el Tribunal Supremo de este sistema solar no pueden hacer otra cosa más que buscar el apoyo del resto de los gobiernos, imperios, reinos y sociedades, y encontrar una sanción justa para... El vampiro se detuvo sin decir más, viendo al frente. Los otros jueces lo imitaron, en helado silencio. Cuando Panek se dio media vuelta, vio a Thor, Césate y Isaac cruzar la puerta principal, caminando por la alfombra roja hacia ellos. Interesante, anunció el vampiro, con desgano. Muy interesante. Damas y caballeros, ante ustedes el perpetrador original del delito. Thor hizo caso omiso de sus palabras y se ubicó entre su padre y Voltar. Tenemos el completo apoyo de Iapetus, dijo Thor, en voz muy baja, pero emocionado. Voltar observó a Panek de tal forma que éste no pudo evitar girar la mirada para observarlo. ¿Lo ve, ya? ¿Dónde está la comitiva ahora, Thor? En la fortaleza de Ogroroland, donde ya deben haber llegado Herjon y el resto de los elfos. El secretario Nicor miró con una placentera sonrisa hacia arriba. Los jueces no solo parecían estar intentando escuchar la conversación, sino que además, se los veía más irritados, si tal cosa era posible. Aún así, fue su deber colocar una mano sobre el hombro de Panek, para volverlo a la realidad. Este, sin perder el tiempo, encaró al estrado y miró de vuelta hacia arriba. Si no hay más nada que acotar, me gustaría despedirme de sus altezas en este momento. Hay mucho que hacer y no tenemos tiempo que perder. Los magistrados se miraron en el paroxismo de la incredulidad. Qué irónico, ¿verdad, ya? Otro vampiro muy anciano, con las tenebrosas garras que sobresalían de sus dedos cruzados, lo miraba sonriendo. ¿Va usted a resolver un conflicto en algún rincón del universo y a crear uno en otro? Lástima que ese otro sea nada menos que su hogar. Contrario a lo que las señorías puedan creer, él ya no está contento con esta decisión, rebatió Nicor. Sin embargo, como ya ha dicho antes, Titán y Iapetus aplican el principio de solidaridad con la vida que contempla la misma Hermandad Federal de Planetas Unidos. Principio que es válido solo dentro de los confines de este sistema solar, como bien está escrito, prosiguió otro juez, con hastío. Secretario, la próxima vez que acuda aquí, mejor profundice su conocimiento del sistema. De ese modo, quizá un día se restaure la posición de Titán ante esta corte. Panek colocó una mano en el hombro de Nicor y le hizo un gesto con la cara, meneando suavemente la cabeza.
Sostengo lo que acabo de decir y, si no hay más nada que acotar, terminar esta sesión. No estaban terminando de darse media vuelta cuando el juez vampiro se echó hacia adelante y abrió la boca. Sus colmillos parecían más largos que nunca. Esperen. Panek se dio vuelta, viendo con indiferencia hacia arriba. Entonces, es claro que no podemos detenerlos. ¿Verdad, Shah? Conteste. No, Excelencia. La criatura se tomó las manos. Pero usted también comprende y admite que esto es una falta absoluta a los principios más básicos que rigen el sistema solar, no solo a la Hermandad Federal, ¿no es así? Por favor, no niegue eso. No lo he negado nunca y por ello he venido aquí a dar mis excusas ante la Hermandad. Es una falta, pero Titán ha tomado una decisión al respecto y es irrevocable. Muy bien. Titán hace esto por obtener una ganancia de Yovedi. O lo hace aplicando, muy a su manera, por desgracia, el principio de solidaridad con la vida. Por el principio de solidaridad con la vida. El vampiro asintió. En ese caso, procedan. Esto quedará registrado como una falta muy grande que no será borrada hasta que Titán cambie de Shah. Del resto, no habrá sanciones de ningún tipo contra ninguna de ambas lunas. Nihor suspiró, como si hubiese sobrevivido a una pelea a muerte. Su gesto dramático fue solo superado por Voltar, que se frotó la frente, aliviado. Sin embargo, los detuvo el juez, con un tono en sus palabras que llevaba la firmeza de un zarpazo. Eso no quiere decir que la hermandad se inhibirá de imponer una regla que deberá ser respetada, o de lo contrario, la fractura entre ustedes y nosotros será inminente. Hubo silencio. ¿Cuál? Tan pronto la misión finalice, deberán regresar al sistema solar. Ogros y elfos, entendido. Sin mirar atrás y para no volver allá jamás. Nunca más volverán ellos a saber de ustedes, ni del sistema solar, ni de ninguno de sus habitantes. Le dirán adiós a Yovedi, para siempre. Césate e Isaac se miraron fugazmente. ¿Puede hacer que su hijo respete esa norma? Eso al menos, Shah. Panek se dio vuelta y observó a Thor, que había sido agarrado con la guardia baja. La eléctrica sorpresa lo sacudió como una puñalada. ¿Lo puedes jurar por tu padre y también por mí? Preguntó Panek, viéndolo a los ojos, con un vacío de silencio alrededor. Los hombros de Ator bajaron, lentamente. Lo juro. El juez golpeó el pollete con su martillo. Que así sea, entonces. Ator no pronunció palabra durante el largo recorrido desde la sala del tribunal hasta la Sobexet, anclada en el puerto del gigantesco complejo de la Hermandad Federal. No se atrevió a encarar a Cesat, convencido de que la elfa no lo perdonaría jamás. Había llegado el momento en que, finalmente, le había tenido que pagar la deuda a Panek, pero no a su manera, sino a la suya. Sin palabras ni gestos, sino con aquellas cosas que en verdad dolían, pero habría sido imperdonable si se hubiera negado. Todo caía en su lugar, se delineaba un futuro, se hacían cosas que no tenían vuelta atrás, y había llegado el innegable momento de ceder. Voltar se mantuvo a su lado durante la caminata. El lobo observó a Cesat e Isaac, que estaban juntos allá, frente a la nave. Ninguno de los dos hablaba. Shah, si no le importa, desearía acompañar a Thor durante el viaje de regreso. Panek y Nihor se dieron media vuelta, mirándolos. Como usted desee. Los soldados élficos descendieron de una nave espacial azul y negra que parecía un ave de presa y se pusieron en fila, haciendo un gesto altivo y elegante. Ante ella, la Sobexet parecía un auto de juguete. Antes de abordar la rampa, Panek se dio vuelta. A Thor. El elfo lo miró, casi de forma mecánica. Regresa a Titán. Nosotros acudiremos a Iapetus en este instante. Espera nuevas instrucciones allá. Sin decir más, el Shah y el secretario desaparecieron por la enorme compuerta, y no pasó mucho antes de que la enorme nave élfica abandonara el puerto. Agradezco tu compañía, Voltar, gimió a Thor, en un susurro. Levantó la mirada para ver a los chicos, que le daban la espalda allá, al final del muelle espacial. El viaje de regreso a Mil se sintió bastante más lento, quizá por el hecho de que había una viva emoción antes, y un silencio que rayaba en la soledad más cruel después. Thor y Voltar estaban en la sala de la cabina, los chicos en cualquier otro lugar, alejados de ellos.
El elfo no podía evitar sentir que ellos eran como un animal al que él había dado un tiro mortal y ahora se iba trastabillando a morirse a otro lado, en silencio. Pensó entonces que había llegado a su fin. La tripulación de la Sogex-7 estaba finalmente acabada. A lo largo de la historia, todos habían hecho sacrificios muy grandes. Y él estaba comenzando a sentirlo, otra vez. Pumo. Pumo, por lo que más quieras, escúchame, escúchame. No tengo mucho tiempo. Si me ven afuera, sospecharán. Esos malditos campos dimensionales están por todos lados. He hecho lo que me has dicho, los he escuchado con atención. Acaban de comunicarse. Pumo, van a atacarte. Vendrá una armada completa a hacerlo. Se están preparando aquí en la base. Mucha gente anda corriendo. No pude escuchar mucho más, esos malditos hablan entre ellos y me dejan afuera. Van a llegar en cualquier momento, Pumo. Lo que te han dicho esos elfos es mentira. Te van a atacar. La Sogex-7 aterrizó sobre Titán, el cielo estaba pálido, cubierto por un manto de neblina que alcanzaba el horizonte. Desde la escotilla, Voltar consiguió divisar a Piscis, mirando hacia arriba con su falda campesina moviéndose al compás del pasto. A la ecuación no tardó en unirse Tepencau, que agitaban los brazos. Ator entendió entonces y trotó hasta la bahía de carga. Fue el primero en bajarse. Hermanito. Haber llegado 20 minutos antes. ¿Qué ha pasado? Piscis subió por los escalones, visiblemente exaltada. Acaban de llamar de Iapetus. Han utilizado a Dio. Papá está con el rey ya, y parece que no han perdido el tiempo. Acaban de establecer contacto con Jovedi. Tepencau asintió. Hablaron con Bastet. Parece ser que hubo un revuelo cuando escucharon las buenas nuevas, sí, y ya han empezado a prepararse, nos están esperando. Asintió mecánicamente. Ni Piscis ni Tepencau tardaron en verse las caras, extrañados ante su apatía. De todos modos, prosiguió Tepencau, hay otra sorpresa más. Voltar se puso al lado de Ator, uniéndose a la conversación. Partirán mañana mismo. Césate y Isaac aparecieron tras ellos mientras Tepencau los atajaba, señalándolos con el dedo, así que ya saben, chicos. Nada de trasnochar hoy. Todos tienen que guardar sus energías. Hay un planeta que salvar. Nunca me esperé que fuera tan rápido, dijo Voltar, asombrado. Tu padre y el rey deben estar trabajando a toda máquina, como Ator. Una vez más, muchas gracias por todo. Se inclinó respetuosamente. Bueno, la verdad, es que es lógico que sea así, verá. Jovedi no está a la vuelta de la esquina, y a través de un agujero de gusano se tarda un día. No quiero alarmarlos, muchachos, pero se nota que han olvidado lo más importante. Pasado mañana, faltarán solo 3 días para que el plazo que ha dado Dios se venza. La puerta, musitó Ator, extenuado. Por todos los dioses ya está a punto de ser completada. Piscis lo rodeó con sus brazos. ¿Dónde está Nephthys? Ha partido a Iapetus, trabajará en calidad de secretaria junto con Nicor. Está ayudando en todo lo que puede. Lo que sí sé yo es dónde estarás tú. Aquí. Vamos a comer y luego a descansar. Cuando se dio la media vuelta para hablarle a Césate e Isaac, vio que ellos ya estaban lejos, caminando juntos rumbo a la colina. Déjalos, dijo Ator, tomando por los hombros a Piscis. Almorzaron muy tarde. Ator se hallaba taciturno. Los chicos no se aparecieron por la mesa en ningún momento. Voltar estaba de mejor humor. Sonreía constantemente, pero Piscis notó que lo hacía para subirle los ánimos al elfo y así, acompañarlo del mejor modo posible. Lo notó muy cansado, casi tanto como él. La charla que sobrevino cuando levantaron los platos y dejaron solo las bebidas fue muy breve. Por lo general, era el momento en que más se conversaba, el que más servía para distraerse, pero todos tenían sus razones para callar. Tepencau decidió romper el hielo mencionando que eran los nervios que venían justo antes del momento de la verdad. Voltar estuvo de acuerdo. Sin más, se marcharon a la cama. Ator creyó que lo tendrían que forzar a abandonarla cuando llegase el momento de partir. Sin embargo, eso no se cumplió porque al día siguiente, durante el mediodía y después de un sueño turbio, fue un espantoso ruido lo que lo obligó a tirar las sábanas y mirar a través de la ventana. Una nave espacial cubrió el cielo e hizo temblar cada estante y vajilla.
Escuchó un vaso partiéndose. Sintió incluso un descenso en la temperatura durante los pocos segundos que tapó el sol. Cuando, aún frotándose los ojos, salió por la puerta, descamisado, descubrió que el resto del grupo se le había adelantado. Todos estaban reunidos en el pasto, mirando en dirección al pueblo. Es el golem, musitó Tepencau, estupefacto. Por Dios, es más grande que Amil. La descomunal nave espacial, con 2 gigantescas piezas a cada lado que servían de turbinas y terminaban en puños gigantes con espinas en los nudillos, flotaba encima del poblado, girando en el aire lentamente. Arriba y abajo estaba rodeada por una gruesa cinta metálica de aguijones, con numerosos agujeros entre cada plaza que el lobo, que tenía la vista más afilada, reconoció inmediatamente como cañones. «Esa es la nave del rey Vanadio», gimió Piscis, asustada. «Así es», contestó Hathor. «No pensé que vinieran. Si esa cosa hubiera estado luchando al lado de Anubis el día que se enfrentaron a la parca imperial, otro pájaro hubiera cantado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que su capitán era un apaloquiano, lo dudo, pero no te niego que luego del combate a la parca, le hubiera faltado un empujón para caer en pedacitos. Mira, ahí viene la de papá». La nave atravesó el banco de nubes, como si fuese un cazador emergiendo del agua. «¿Cuál es su nombre?». A todos les tomó por sorpresa que aquella pregunta fuera de Isaac. César se encargó de contestarle. «La Horus». «Si la reunión es en Iapetus, no veo razón para que estén aquí», cuestionó Tepencau, extrañado. «Es propaganda política». El elfo giró la cabeza para mirar a Voltar, sorprendido. «¿Ya? Tu padre tuvo muchos problemas en el concilio y debió haberle pedido a Vanadio hacer una pasada por Titán antes de partir. Verlas juntas, en el cielo, subirá mucho la moral de los elfos y acallará con sus turbinas a los críticos de Panek». «Tiene sentido», musitó Piscis. El viento acarició sus rostros. Miren arriba». El manto nuboso ya había comenzado a despejarse, dejando ver detrás centenares de estrellas que no pertenecían a ninguna constelación. Luceros enormes en filas infinitas llenaban la bóveda celeste hasta lo que la vista alcanzaba. «Es la armada, está toda aquí». Tepencau miró su reloj, súbitamente apresurado. «Hathor, chicos, será mejor que los lleve al pueblo, así que empiecen a hacer sus maletas. Me parece que ha llegado la hora de despedirse». «Ha sido un placer, Piscis», dijo Voltar, haciendo una impecable reverencia élfica ante ella. «Espero que en otra vida nos volvamos a encontrar». La elfa abrazó al lobo sin decir palabra. Sus ojos no tardaron en humedecerse. «Mucha suerte, ya», repitió el abrazo con Isaac y el resto del grupo, sin poder contener las lágrimas cuando llegó el turno de Hathor. Tepencau se dio media vuelta, dispuesto a no ser presa de las emociones, caminando cabizbajo. «Vamos, tienen que buscar sus cosas», farfulló. Cuando todos empezaron a caminar, dejaron atrás a Hathor, que no se movía. Piscis lo vio con las manos juntas. Tepencau la rodeó con un brazo y la hizo entrar en la cabaña mientras meneaba la cabeza, gesto más que suficiente para pedirle que lo dejara solo. El elfo contempló en silencio el firmamento, repleto de naves de guerra.